Vamos a despertar. Buenas noches. Bienvenidos a Casa de Oración, Casa de Dios, casa de usted, ¿verdad? Y es un privilegio estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Hace el fin de semana estuvimos fuera y yo pude valorar una vez más lo que tenemos aquí en casa, la palabra, tiempos de adoración preciosos, tiempos de escuchar y reflexionar la palabra. Aunque estaba lejos, estaba conectado y como que me emocionaba mucho ver lo que estaba sucediendo aquí. Y en esta noche, pues en vivo y a todo color, participando, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos se gozaron de la adoración? ¿Usted se gozó? Fíjese que siempre que está la presencia del Señor, pues es un momento especial y que impregna o motiva o jala a otros que están como espectadores a querer participar. En Lucas 11, versículo 1, hay un suceso muy similar. Ahí dice que habla del Señor Jesús y habla de sus apóstoles. Dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. No dice dónde, pero dice que estaba orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Qué impactante pudo haber sido esta escena. Mirar al Señor orando. Y bueno, este discípulo seguramente que tal vez a la distancia o tal vez cerca lo estaba mirando cómo estaba Jesús orando. Y tal vez él se sintió tan atraído en poder hacer lo mismo que el Señor, que le dijo: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a tener esa misma relación que tú tienes. Enséñanos a hacer lo mismo que tú haces. ¿Qué tan importante será la oración? Jesús la practicaba. Jesús dice, vamos a seguir leyendo más adelante, cómo que en diferentes lugares y en diferentes momentos Él siempre buscaba lugares apartados para orar. ¿Usted sabe orar? Porque mire, el discípulo era un hombre que andaba pegado a Jesús y en teoría debería de saber orar. Y llama la atención que un discípulo va y le dice: Señor, enséñanos a orar. Es decir, yo hago la misma pregunta. ¿Cuántos de aquí pudieran decir: yo sí sé orar, pastor? Yo sí sé orar. El discípulo no tuvo ningún problema en reconocer su desconocimiento de lo que implica la profundidad de hacer una oración. La pregunta es: ¿sabe usted orar? Y la otra pregunta es: ¿usted conoce cuál es el propósito de la oración? ¿Por qué Jesús oraba? Porque Él nos dice que debemos de orar. ¿Sabe usted cuál es el propósito de orar? Reflexione en estas preguntas que yo le hago, mientras que cerrando nuestros ojos le pedimos a Dios que nos muestre si sabemos orar. Cierre sus ojos. Ahí en lo secreto usted puede decir si sé orar o mi oración es muy limitada, o cómo quisiera saber más, porque este discípulo tal vez sí sabía orar, pero al ver a Jesús orando dijo: yo quiero más, porque debe de haber todavía una profundidad en esta actividad.
Señor, en esta noche te pido que nos hables. Te pido que nos muestres cómo es nuestra oración delante de ti. Si sabemos orar, o si sabemos incluso para qué oramos o por qué oramos. Señor, háblanos de una manera clara cada uno, Señor, porque la relación contigo es personal, no es colectiva, es personal. Y la relación contigo es más allá de este lugar, es en casa, en el trabajo, en el auto, donde estemos. Enséñanos, Señor, a entender el significado y la profundidad de la oración, estar en tu presencia, Señor. Háblanos en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame con poder. Háblanos, Jesús. Amén. Jesús, yo le decía que seguramente estar en el lugar donde Jesús estaba orando, bueno, no solamente donde Él estaba orando, sino estar donde Él estaba, porque debió de haber sido impactante mirar milagros o escuchar su predicación o escuchar lo que Él cómo se dirigía con las autoridades, cómo convencía a las personas. Debió de haber sido todo esto algo excepcional, único. Y mirarlo orar, debió de haber sido un acontecimiento, porque él oraba y se transformaba tal vez. Y yo no sé si oraba en voz alta o en voz baja, pero escucharlo o saber que estaba hablando con Dios, seguramente que era algo impactante. Esta actividad, este hecho, le llega tanto a este discípulo que habla. No dice la Biblia cuál discípulo, pero estaban ahí todos. Y uno de ellos le dice: Señor, enséñanos. O sea, hay una petición grupal. No es enséñame, es enséñanos. Porque todos necesitamos, es lo que le está diciendo este discípulo, todos necesitamos saber orar. Hombre, joven, no sé, reconoció una necesidad en su vida. Necesitaba saber orar, saber dirigirse a Dios, saber entender los secretos de la oración. Y al ver esta actitud y esta actividad, bueno, siempre cuando estamos en estas circunstancias hay actos que nos arrastran, actividades que nos arrastran, como hace un momento empezó la adoración y empezó a ser extensiva y nos empezamos a impregnar unos de otros, y al rato todos estábamos adorando al Señor. La oración es fundamental en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente. No se puede concebir que alguien sea cristiano si no ora a Dios, si no puede o no tiene una relación con Dios. Sin embargo, tristemente, mis hermanos, muchos no saben orar. Muchos no saben qué esperan encontrar en la oración. Muchos no le encuentran el sentido a la oración. Hace poco yo estaba escuchando o estaba leyendo un libro, y decía que cuando la oración es pobre es porque le falta pasión al que está orando. Y si nosotros fácilmente nos enfadamos, fácilmente nos cansamos, fácilmente nos aburrimos. Hay quien usa la oración para dormir. Se duermen, se quedan dormidos y han pasado 5 minutos. Hay quien después de 5 o 10 minutos ya no sabe qué decir. Y lo triste es que dejan de orar. Algunas personas más se desilusionan porque no reciben la respuesta que buscan. Nosotros, o muchos, cuando hacemos oración, lo hacemos porque estamos buscando algo de Dios, porque queremos recibir algo de Dios. Y hay personas que solamente oran cuando están en medio de problemas, en medio de dificultades, cuando tienen necesidades. Pero una vez que se acaba el problema, pues dejan de orar, no son constantes en la oración. Si van a
a ir a una operación, que los van a operar, y luego empiezan a buscar, hermanos, oren por mí porque me van a operar, hermano, oren por mí, y ellos hacen oración porque necesitan estar seguros y porque los van a operar, pero ya que salen de la operación y la rehabilitación, se olvida, ni siquiera vienen a decir, hermano, muchas gracias porque oraron por nosotros. Hay quien cree que el momento de orar es el momento de hacer intercambio con Dios. Señor, te prometo que si me sacas de esta situación, voy a cambiar. Es una contraprestación, ¿verdad? O sea, yo te prometo, pero sácame. Y muchos lo sacan y de todos modos no cumplen. Te prometo que ahora sí, mira, voy a ser el mejor cristiano. Mira, ahora sí voy a estar bien en mi casa. Ahora sí voy a hacer esto. Yo recuerdo cuando estaba niño que hacía travesuras y así oraba, porque yo sabía que me iban a disciplinar. Y yo le pedí a Dios incluso que alterara sus mandamientos, porque la Biblia dice que no mentirás. Y yo le decía, y yo había mentido, y le decía, Señor, haz algo para que mi mamá no se entere y no me disciplinen y no esto y no me suceda. Y ¿sabe qué? Pues Dios no violaba sus mandamientos y me descubrían y así me iba. Pero yo hacía ese tipo de oraciones y muchas veces hoy en día tristemente hay personas que usan el momento de oración para hacer pactos con Dios. O sea, yo te doy y tú me das, pero primero tú me das. Y muchas veces ni siquiera cumplimos. Hay quienes usan la oración buscando recibir algo. Hay quien busca la oración, hay quien hace oración buscando que Dios solucione problemas. Y como yo les decía, que incluso Dios viole su palabra. Viole su palabra y viole la misma naturaleza. Yo he escuchado y he platicado con jovencitas que tienen dudas si están embarazadas, no están casadas, tuvieron relaciones con el novio y van 2 meses que no tienen su menstruación y están preocupadas y están orando, Señor, que me baje. ¿Usted cree que sea dentro de la palabra de Dios pedirle eso? Cuando se violó su mandamiento, cuando hubo desobediencia, y ahora le pedimos a Dios que haga algo que viole su misma palabra. Ese no es el propósito de la oración. Tampoco la oración es solamente para pedir. Para pedir. Hay quien solamente le usa la oración para pedir. Señor, te pido por mi mamá, te pido por mi papá, te pido por mi trabajo, te pido por esto. O sea, incluimos cosas que son necesarias, que son parte de nuestra vida, pero no es el único fin. La oración es más que eso. Muchos no entienden cuál es el propósito por el que Dios diseñó la oración. La oración, mis hermanos, si nosotros escucháramos una enseñanza de Jesús de lo que es la oración, después en el siguiente versículo del que yo acabo de nombrar, sigue diciendo, o sigue el Señor les empieza a enseñar cómo deben orar. Y les dijo, cuando oréis, decid Padre nuestro que estás en los cielos. Así sigue diciendo la oración y todos lo sabemos. Antes teníamos que repetir 100 veces el Padre nuestro, ¿verdad? Como un castigo. Pero la palabra de Dios nos dice que la oración no es un castigo. Orar es una manera, es la única manera, o es una de las pocas maneras que tenemos de comunicarnos con Dios. Y ahí empieza lo complicado o lo sencillo del asunto. Algunos creen complicado decir, pues voy a ir a orar y voy a escuchar a Dios.
Mira, la oración es la única manera que tú tienes de conocer a Dios, de sentir a Dios, de relacionarte con Dios, de escuchar su dirección. La otra manera es leyendo la palabra, leyendo la Biblia. Ahí Dios nos habla. ¿Cuántas veces estamos leyendo la palabra de Dios y hay letras que resaltan y casi se nos incrustan en los ojos y tú ves y dices, esto es lo que Dios me está hablando a mí en este día? Pero ¿cuántos pasan tiempo en oración? Cuando entendemos que la oración es fundamental. La oración para un cristiano debería compararse como el agua para el pez. Imagínese un pez sin agua. Imagínese un ave sin aire. Imagínese un cristiano sin oración, sin saber orar. Sin saber orar. La oración es la manera en que nosotros podemos conocer a Dios. Y yo te pregunto, y tú reflexiona, ¿en verdad conoces a Dios? Conocer a Dios no es venir a la iglesia solamente. Conocer a Dios es algo más íntimo. Es deleitarte en Él. Muchas veces yo he estado ahí en mi habitación y cierro los ojos y estoy orando y le digo, Señor, abrázame. Señor, envuélveme con tu amor. Muchas personas, mis hermanos, no oran porque no saben orar. No entienden lo que es la oración. Muchas personas no oran porque inmediatamente luego no saben qué decir. Muchas veces nuestro mundo, nuestra mente está llena de tantas preocupaciones que tú te empiezas a orar y en lugar de estar orando o buscando a Dios, estás pensando en tus problemas. Tus problemas se vienen uno a otro y empiezas a orar por este asunto y cuando menos te das cuenta ya estás pensando en el problema, en lo que te atrae complicado, en lo que llena tu mente y no estás orando. Pero nosotros tenemos que aprender a quitar toda esa basura, todo eso que nos impide estar y conocer y disfrutar de la presencia de Dios. Todos esos problemas que traemos tienen solución, pero hay un tiempo para cada cosa. Y si usted analiza el Padre Nuestro, no empieza diciendo, Padre, te doy gracias porque estoy aquí en medio de estos hermanos. No dice, Señor, te doy gracias porque algo vas a hacer con nosotros. Señor, te pido que no me lleven a la cruz. Señor, te pido por Pedro, por Pablo. O sea, no está orando eso, empieza a exaltar a Dios, Padre. A darle gracias por lo que Él es. Y seguramente que él tenía muchos problemas. Su agenda era muy llena. Tenía que ir a las 9 al templo, a las 10 tenía que hacer esto, a las 11 tenía que ir a una predicación, a las 12 tenía que encontrarse con los ciegos, a la 1 tenía que, o sea, él tenía su agenda ya llena, pero tenía un tiempo para orar y hacer a un lado todos esos problemas. Le dice este discípulo, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Mis hermanos, este debe ser un clamor entre nosotros. Enséñanos a orar. Si el pueblo, todo el pueblo no ora, entonces la relación de ese pueblo, de esa iglesia con su Dios es muy débil. De tal manera que cuando nos reunimos, pues estamos en otra cosa, menos en lo que debemos estar. La oración, la adoración no se siente tan fuerte, tan que Dios estuvo aquí, que la presencia de estuvo aquí. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos participando, porque somos un pueblo que no ora, que no busca a Dios, que no tiene relación con Dios. Yo le preguntaría en esta noche, ¿a usted le satisface
su relación con Dios? ¿Es suficiente para usted? Puede ser tan superficial o puede ser tan profunda para otros. El discípulo seguramente que su relación con Dios era muy estrecha, mi hermano. Y aún en medio de esa relación tan estrecha le dijo: Señor, enséñanos a orar. Aún él vio que tenía deficiencias en su manera de relacionarse y de conducirse con Dios. Además, él entendió que su vida debería de ser guiada por el Padre. Y para encontrar la dirección y para encontrar el plan de Dios para su vida, necesitaba preguntarle directamente. Preguntarle y saber qué Dios quería con él. Muchas veces han venido, algunos de nosotros pues somos muy activos y estamos en esto y en aquello, y luego alguien viene y te dice: oye, quisieras apoyarnos, por decir, algún ministerio en las misiones, y tú: sí, sale. Y mira, tu respuesta fue tan rápida que tú dices: oye, ni siquiera le preguntaste a Dios si era su voluntad. No, pastor, es que la voluntad de Dios es que sí, todos seamos evangelistas. Tal vez no. Imagínate puros pies. Tal vez no. Pero nosotros pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, y muchas veces ni siquiera nos detenemos para preguntarle a Dios: Señor, ¿tú qué quieres? Yo sé la buena intención de este hermano. Yo sé la buena intención del pastor. Yo sé que él ve cualidades en mí para desarrollar esa actividad, pero es tu voluntad. Es tu voluntad. En Lucas 6:12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Mire, esta era una decisión que tenía que tomar. El Señor Jesús tenía que decidir entre todos los discípulos que andaban atrás de él. Él tenía que escoger a 12. No era una situación sencilla. Era una situación que necesitaba conocer la voluntad del Padre. Y dice que él se fue al monte a orar, él solo, a un lugar apartado, a un lugar solo. Y ahí en la soledad le empezó a preguntar: Señor, ¿a quién tú quieres que yo escoja como discípulo, como apóstol? ¿A quién? Y seguramente de todo el número que tenía, empezó a preguntarle por cada uno de ellos. Yo no sé, me estoy suponiendo, estoy imaginando que él le preguntaba: oye, ¿y a Juan? Y tal vez en esa relación que tenía con Dios, le decía: sí, Juan, sí. Oye, pero yo lo veo que es inmaduro. Sí, pero va a cambiar. Sí, pero yo veo en él esto. Sí, pero mira. Y mire, dice que se pasó toda la noche porque tenía que escoger a 12. Se pasó la noche orando porque tenía que tomar una decisión. Pero aquí lo más importante es que él fue a preguntarle a Dios, a su Padre: ¿qué hago? ¿A quién? ¿Cómo? Y el Padre le contesta, porque era una decisión importante que iba a marcar la vida de la iglesia. Toda la vida de la iglesia ahí estaba siendo fundamentada. Y como era algo tan importante, el Señor Jesús fue a pedir la dirección de su Padre. ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros confiamos más en nuestras capacidades que en la voluntad de Dios? Y en ese apresuramiento nos equivocamos. Tomamos decisiones incorrectas.
¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, si vamos a llevar nuestro auto a reparar, le pedimos a Dios, Señor, ¿con cuál mecánico llevo mi auto? ¿Cuál es el que no me va a transear? ¿Cuál es honesto? ¿Cuál va a ser puntual? El fontanero, el electricista, la sirvienta, yo no sé. Pero ¿cuántos tomamos el tiempo de preguntarle, Señor, ¿con qué doctor voy a buscar que me haga un análisis, que determine, que vea cómo está mi salud? Y nosotros más bien confiamos en la opinión de nuestros amigos. Confiamos en la opinión de otras personas. En ellos es quien estamos poniendo nuestra confianza. Oye, fíjate que quiero llevar mi auto a reparar. ¿Con quién crees que será bueno? Pues con el tuercas, ese es bueno. Oye, ¿no conoces a un doctor que haga esto? Sí, no, yo buenísimo. Mi amigo, mi mamá, mi tío fue y no, mira, le hicieron esto y aquello. Aguantó otros 10 años. Pero ¿cuántos verdaderamente, mi hermano, nos tomamos el tiempo para preguntarle a Dios, Señor, dame dirección? Algunas veces estamos orando y alguien te hace un comentario. Fíjate que mi auto estaba, tú no le preguntas, pero hoy oraste preguntándole, Señor, dame dirección, ¿a dónde hago esto? Y tú estás platicando y escuchas de un buen mecánico, de un buen doctor. Alguien te recomienda, oye, fíjate que hay una chica que está buscando trabajo, es buenísima para esto y para aquello. Y tú dices, eso es lo que yo estoy buscando. Hoy en la mañana le pedí al Señor y allí está. Y para muchos dicen, ay, eso, claro que sí, claro que sucede. ¿Alguien tendrá algún testimonio de estos, de lo que estoy hablando? De cómo de manera así casual se encontraron la solución, pero estuvieron orando, ¿verdad? Cuando tú oras y buscas la dirección de Dios para tomar cualquier dirección en tu vida, aún en cosas pequeñas, estás poniendo a Dios en el primer lugar. Estás dándole a Dios una importancia o la importancia que Él tiene. Cuando tú no lo buscas para pedirle dirección, ¿sabes qué le estás diciendo? Señor, no te necesito. Necesito más a mis amigos. Necesito más mi autosuficiencia. Confío más en mis capacidades que en tu dirección. Cuando tú nunca vas a buscar la dirección de Dios, te puedes equivocar muy fácilmente. A veces llegamos a la oración, al lugar de oración, y no sabemos ni qué decir y nos dejamos guiar por cosas que no son prioritarias. Le pedimos a Dios cosas que verdaderamente no necesitamos. El apóstol Pablo menciona esta necesidad de conocimiento, de saber, de cómo hacer tu relación con Dios, cómo establecer tu relación con Dios. El pueblo de Dios, el pueblo cristiano, y mire, hoy en día es un pueblo que no sabe orar, mi hermano. Yo estaba leyendo estadísticas en Estados Unidos hacen estadísticas de todo y estaban poniendo estadísticas de la oración del pueblo cristiano, y la mayoría son oraciones que no tienen satisfechos a los que oran. No encuentran satisfacción en su oración. Los romanos también tenían esta necesidad, y mire, se fue el Señor Jesús, resucitó, dejó a sus discípulos y habían pasado años, y está el apóstol Pablo hablándoles al pueblo romano, y en el capítulo 8 versículo 26 dice así: y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque cómo deberíamos orar no lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Hay otra versión, busqué otra versión que pudiéramos entender también. Dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire, en las dos versiones habla de un desconocimiento de nosotros. Dice: porque no sabemos qué nos conviene pedir. Porque no deberíamos de orar sin conocer lo que realmente nos conviene. Y dice que Dios mismo manda a su Espíritu que intercede por nosotros. En medio de tu oración, el Espíritu Santo viene y con gemidos indecibles empieza a orar por lo que realmente tú necesitas. Porque tú le estás pidiendo un auto, y lo que tú necesitas no es un auto. En ese momento no necesitas eso. Porque tú necesitas: Señor, mándame un esposo, y tienes 15 años. No necesitas eso. Llegará el tiempo en que sí lo necesites. Pero hay cosas que sí necesitamos en este momento. Y a veces, en medio de todo este mar de pensamientos y de angustias y de corretizas de nuestros tiempos, no sabemos cómo orar. La oración, la verdadera oración, la genuina oración, nos habla de intimidad con Dios, de abrir tu corazón, de decirle lo que realmente eres. Hay cantos que cuando los entonamos, lo confesamos: Señor, tú conoces quién soy. Señor, tú conoces mis triunfos, tú conoces mis fracasos. Y platícale tus fracasos, cómo fueron los fracasos. Abre tu corazón y tal vez pensamos: no, pues Dios ya lo sabe todo. Sí, pero la oración es hablar con Dios, tener intimidad con Dios, pero principalmente es para buscar la voluntad de Dios, mi hermano. En Lucas, no le anoté el capítulo, solamente el versículo, pero creo que es 26, cuando está en el monte de los olivos, Señor orando. Versículo 39, Lucas no sé qué, se lo dejo de tarea, era el propósito, dejar una tarea. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mire, este es un momento crucial en la vida del Señor. Es un momento crucial en la historia del pueblo de Dios y de nosotros mismos, de la historia del cristianismo. Dice que se fue como solía. Esta palabra, como solía, es como acostumbraba, como frecuentemente lo hacía, como era su costumbre hacer. Dice que se fue al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. Pero hizo algo muy importante. Dice: se apartó de ellos, se fue a un lugar aparte, él solo. Y mire lo que hace: puesto de rodillas, se arrodilló y oró.
Y fue muy específico. Le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Muchas veces nuestras peticiones hablan delante de Dios de lo que nosotros queremos. Señor, quítame esta enfermedad. Señor, dame ese trabajo. Señor, solucióname el problema de esta manera. Y hasta tú le dices cómo quieres que te lo solucione. Tú le das todo el itinerario. Señor, mira, hazlo de esta manera. El lunes, ¿qué te parece si lo haces así? Luego yo voy y le digo, y luego tú llenes, y luego esto y aquello. O sea, tú le estás dando todo el plan al Señor. Y aquí el Señor Jesús le dice: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Está haciendo lo mismo de manera natural, porque en su interior él no quería. En su interior él decía: Señor, pues que pase la copa, que no llegue conmigo, que no se detenga. Mira, no hay problema, yo ni me voy a enojar. Pero le dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces hay cosas que tal vez necesitamos conocer la voluntad de Dios. Tal vez. O tal vez siempre necesitamos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Y a veces no nos detenemos a buscar la voluntad de Dios. Oramos 10, 15 minutos y ya, se acabó. Pero no nos detuvimos a preguntarle: ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué debo hacer? Háblame, háblame. En esta noche, mis hermanos, yo sé que muchos venimos cargados, angustiados, pero no nos hemos detenido tal vez a buscar cuál es la voluntad de Dios en medio de todas estas cosas. Sí tenemos una necesidad, pero tal vez no sabemos cómo hacerlo. Tal vez no sabemos cómo decirle: Señor, en medio de todo esto que estoy viviendo, ¿cuál es tu voluntad? Y yo quisiera que tomáramos unos momentos para orar. Un pueblo que ora y que busca la voluntad de Dios es un pueblo que Dios va a escuchar. Un pueblo que clama a Dios es un pueblo que Dios contestará sus peticiones. El Señor nos puso ejemplo de cómo debemos orar. De manera personal dice que Él se apartaba a lugares donde Él estaba solo y oraba y pasaba tiempo. Mire, pasar la noche completa es mucho tiempo. Aquí no vamos a pasar la noche completa, solamente vamos a pasar unos minutos. Pero usted puede tal vez llegar a su casa y continuar con esto. Y nosotros vamos a seguir el ejemplo del Señor, los que quieran, porque dice que cuando llegó ahí, ¿qué hizo? Se arrodilló. Mire, el arrodillarte es un símbolo de humillación. Humillar tu vida, humillar tu cuerpo, humillar tu espíritu, humillarte delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, tócame. Señor, aquí estoy. A un lado mis galardones, a un lado mis habilidades, a un lado mi sabiduría, y quiero tener unos minutos de intimidad contigo. Quiero buscar tu rostro, Señor. Yo quisiera que no pensara en sus problemas. Yo quisiera que usted cerrara sus ojos y le dijera: Señor, aquí estoy, en este lugar, Señor. Quiero que este lugar se convierta en un altar, en un lugar de adoración, en un lugar de intimidad, donde tengamos intimidad tú y yo, Señor, donde yo te pueda hablar,
donde yo pueda decirte aquí en lo secreto quién soy, donde yo pueda reconocer que mi oración es tan pobre, mi oración es tan vacía, mi oración es tan hueca, es tan limitada, Señor. Pero en esta noche yo te digo, enséñame a orar, Señor. Enséñame a conocerte. Enséñame a buscar tu rostro. Enséñame a buscar tu presencia. Enséñame a abrir mi corazón a ti, Señor. Y que yo sea impactado con tu Espíritu Santo, Señor. Y si yo estoy pidiendo cosas que no corresponden, que no sean prioridad, muéstrame qué debo de pedir o cómo debo de pedir, Señor. Aquí estamos, Señor, tu pueblo. Conoces, Señor, lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué podemos ocultarte, Dios? Tú sabes qué débil, Señor, es nuestra oración, nuestra comunión contigo. Pero aquí estamos, Señor, sin retroceder, dispuestos a mejorar. Tú conoces todo lo que hay en mí, mis anhelos, mis sueños, lo que me aqueja, lo que me estorba. Dice tu palabra, Señor, que aún no digo nada y tú ya lo sabes. Tú conoces mi pasado, sabes de mi presente, mi futuro sabes tú. Tú conoces mi sentarme, también mi levantarme, y lo que pienso sabes tú. Dilo otra vez. Tú conoces mi pasado, sabes de mi presente, mi futuro sabes tú. Tú conoces mi sentarme, también mi levantarme, y lo que pienso sabes tú. Tú escudriñas mi andar, en mi reposo estás tú, pues aún no digo nada y todo ya lo sabes tú, Señor. Tal conocimiento es demasiado para mí, es tan alto que no lo puedo entender. Te alabaré y te adoraré, Señor, porque formidables son tus maravillas. Tal conocimiento es demasiado para mí, es tan alto que no lo puedo entender. Te alabaré y te adoraré, Señor, porque formidables son tus maravillas.
Señor, tú conoces lo que hay en mí. Oh, dile, tú escudriñas mi andar. Tú escudriñas mi andar. En mi reposo estás tú. Pues aún no digo nada y todo ya lo sabes tú, Señor. Tal conocimiento es demasiado para mí. Es tan alto que no lo puedo entender. Te alabaré y te adoraré, Señor, porque formidables son tus maravillas. Dilo otra vez. Tal conocimiento es demasiado para mí. Es tan alto que no lo puedo entender. Te alabaré y te adoraré, Señor, porque formidables son tus maravillas. Algo muy esencial es que el Señor te conoce, y en la oración que tú tienes no puedes engañarle. Él sabe, pero Él quiere escuchar tu sinceridad. Él quiere saber qué quieres. Yo te voy a invitar, si nos ponemos de pie, y fortalece tu comunión con Dios. Tú pídele al Señor: Señor, esta es mi oración. Esta es mi oración, Dios. Lo primero que tú tienes que anhelar es que su presencia sea poderosa en tu vida, que te fortalezca en el hombre interior. Eso es lo más importante para Dios. Que seas un hombre y una mujer de oración, que te agrade, que te guste adorarle y orar en su presencia. Aquí estamos, Rey. Tú conoces lo que hay en mí, Dios. Oh, Rey. Oh, tu presencia quiero en mí. No quiero nada más. No quiero nada más que tu presencia en mí, Señor. Tengo necesidades, sí. Anhelo cosas materiales, sí, que necesito, pero más te necesito a ti. Te necesito a ti, Señor. Lléname, lléname de ti. Aleluya. Oh, que mi relación contigo sea mejor cada día más, cada día más. Lléname, lléname de ti. Vamos, dile con tus palabras, que pueda hacer una oración audible. Dile: lléname de ti, Señor, lléname de ti. Necesito más de ti. Hazme sensible a tu voz, Señor. Hazme sensible a tu voz. Quiero saber escucharte a ti. Háblame, háblame. Si tú conoces todo de mí, yo te quiero conocer a ti. Yo te quiero conocer a ti, Señor. Yo te quiero conocer. Háblame, háblame, háblame. Aquí estoy. Háblame y lléname de ti. Fortaléceme, fortaléceme.
Fortaléceme, Señor. Enséñame a pedirte a ti. Enséñame a pedirte por las cosas de valor espiritual antes que las materiales, Rey. Enséñame ser fortalecido en el hombre interior. Ser fortalecido en el hombre interior. Eso quiero, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios. Dios, en el nombre de Jesús. Se está levantando la oración, Dios. Y aquellos que no sabían qué pedir, cómo pedir, Dios, están aprendiendo a ser audibles en su oración, Dios. Sin importar quién está a un lado, quién está al otro lado. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, Rey. Oh, Señor, hay muchas cosas que estamos necesitados, Dios. Pero más necesitamos de ti, oh Dios. ¿Por qué no le pregunta en este momento al Señor? De la misma manera que el Señor Jesús le preguntaba, orando al Señor, y le decía: Señor, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Tal vez tú estás en medio de alguna circunstancia y necesitas orar igual. Señor, ¿cuál es tu voluntad en este asunto? No quiero darte la dirección en la cual tú tienes que obrar, sino yo quiero conocer cuál es tu voluntad para este asunto, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Por qué no le dices al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad? Enséñame cuál es tu voluntad para mi vida, para mi matrimonio, Señor, para mi trabajo, para mi relación con mis amigos, con mis hermanos. Señor, ¿cuál es tu voluntad que yo haga, que trabaje en este lugar? ¿Cuál es tu voluntad? Le voy a pedir a aquella persona que en esta noche vino buscando que Dios hiciera un milagro en su vida. Algunos de nosotros vamos como el ciego, o como aquella mujer enferma que fue hasta donde Jesús porque sabía que Él tenía la solución a su problema. Y si usted ha venido con esa actitud, venga aquí, vamos a orar por usted. Vamos a orar por usted. Vamos a clamar a Dios por su necesidad, cualquiera que ésta sea. Cualquiera que ésta sea su necesidad.
enfermedad, dirección, provisión, consuelo, dirección. Venga, por favor. No importa que haya pasado la semana pasada, venga una vez más. Vamos a clamar a nuestro Dios. Tenemos un Dios amoroso, un Dios que se preocupa por nuestras necesidades, que conoce nuestras necesidades. Dice la Escritura que aún antes de que nosotros le pidamos, Él conoce nuestras necesidades. Y dice que busquemos, que le pidamos. Y hasta hoy dice: no me has pedido nada, pide, busca. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré, y vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Levanta tus manos y dile: y ven tú en tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el amor inmerecido de tu amor. Oh, en tu casa estamos, Rey, en tu casa, oh Señor. Vamos a decirle: de mañana me presentaré a ti, esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. Vamos, dile: tú eres santo, tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Y vendré a tu casa y te adoraré, y vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia. Vamos, díselo a Él. Y el favor inmerecido de tu amor. Sí, vendré, y vendré a tu casa y te adoraré, y vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Levanta tus manos y dile: y vendré a tu casa y te adoraré, y vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor.
casa, Señor, estamos, y en tu presencia gozamos de tu favor y tus misericordias. Dale gracias al Señor, dile: Señor, gracias, porque cuando yo puedo venir a tu casa, estando en tu presencia, Señor, es el mejor momento. En tu casa, Señor, gracias. Tú eres mi paz, tú eres mi fortaleza, tú eres mi sanidad, tú eres mi proveedor. Vengo, Señor, delante de ti. Aleluya. Podemos dar un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya, aleluya, Rey. Amén. Amén, aleluya. Amén.